Buenas noches. Damos gracias a Dios por su fidelidad. Estamos nuevamente para compartir, orar y siempre confiando que el Señor tiene sus propósitos eternos. Damos gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo a través de estas transmisiones y pues rogamos al Señor que Él siga obrando en nuestras vidas y también que Dios en este tiempo sea levantando a otras personas para poder compartir de su palabra. Bueno, vamos en esta noche a orar. Judy. Padre, gracias por tu presencia para con nosotros en cada momento. Gracias, Padre, porque tu omnipresencia quiere decir que tú puedes estar con todo el mundo que está mirando este video, no importa si sea esta noche o en algún futuro. Padre, tú conoces los corazones de cada uno que vaya a ver este video. Señor, te damos gracias también por que sabemos que tú eres soberano y que tú estás obrando en el mundo para llevar a cabo tus propósitos. Señor, gracias porque sabemos que tú estás obrando para llevar a cabo tu propósito aquí en el Ecuador, en los gobernantes, tanto a nivel de ejecutivo, de la presidencia, hasta la policía que está en la calle. Señor, gracias porque tú estás obrando para que tu gloria sea manifiesta. Y Señor, pedimos que tú nos ayudes a nosotros a buscar oportunidades, a compartir de tu amor, compartir de tu gloria con la gente, especialmente ahora que se va a estar poniendo más suaves las restricciones. Señor, ayúdanos a poder comunicar tu amor con la gente que lo necesita. Te pedimos que tú abres los corazones de las personas que van a estar escuchando tu palabra en esta noche y que tú le ayudes a Pablo a poder predicar, enseñar desde tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi vida cambió, mi sonrisa volvió, yo vivo en la luz. Al cantar con amor, loando al Señor que murió en la cruz. Mi vida ahora es bien diferente, tengo amor. Yo vivo cantando, yo vivo alabando a mi Salvador. Mi vida cambió, mi sonrisa volvió, yo vivo en la luz. Al cantar con amor, loando al Señor que murió en la cruz. Mi vida ahora es bien diferente, tengo amor. Yo vivo cantando, yo vivo alabando a mi Salvador. Amén, damos gracias al Señor que Él cambia nuestras vidas y que Él nos hace conocer de su amor para que nosotros podamos comprender cómo tenemos que vivir y amar en este mundo. Cantamos Fue tan bello. Sucedió con el Salvador, lo que yo era, mi Jesús en sus manos tomó, hizo algo bello y me transformó. Fue tan bello, fue amor, lo que me sucedió
Salvador. Lo que yo era, mi Jesús en sus manos tomó, hizo algo bello y me transformó. Amén. Damos gracias al Señor por su inmenso amor, que tiene poder para transformarnos, para cambiarnos, para darnos una nueva vida. Damos gracias a Dios por la salvación, por su inmenso amor. Bueno, hemos estado estudiando en estas noches el libro de Efesios y pues hemos visto cómo el Señor quiere obrar en nuestras vidas, quiere transformarnos. Y ayer avanzamos hasta el versículo 20 de Efesios del capítulo 5, enseñándonos que tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Y la manera de aprovechar el tiempo era conociendo la voluntad de Dios, siendo diligentes en conocer lo que Dios quiere. Y obviamente pues vimos que el Señor quiere que podamos vivir llenos del Espíritu Santo, es decir, controlados por Él, no siguiendo nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos, sino conociendo la voluntad de Dios y haciendo lo que Él nos pide que hagamos. Entonces, vamos a estar mirando en esta noche desde el versículo 21. Este es uno de los pasajes que son súper importantes en cuanto a las enseñanzas del Jesús, en cuanto al matrimonio y a la familia, que creo que es súper importante que en esta noche nosotros vayamos tratando y podamos ver si podemos llegar hasta el versículo 31. Leamos versículos 21 en adelante de Efesios capítulo 5. Dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido.
Bien, este es un pasaje que es riquísimo, ya que tiene que ver en la comparación de cómo Cristo nos amó, de cómo Cristo se entregó, de cómo Cristo nos perdonó. Y lo compara con el matrimonio, con la relación del esposo y de la esposa. Y empieza en el versículo 21, hablándonos de una sumisión mutua. Y esta sumisión mutua se manifiesta también tanto en las responsabilidades de la esposa como del esposo. La mujer, por un lado, tiene que sujetarse y respetar a su esposo, y el hombre tiene que amar a su esposa, limpiarla y santificarla. Y en esta medida que ellos imitan a Cristo, la intimidad en el matrimonio va creciendo en amor y respeto. Dice en primer lugar, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y es súper importante entender el asunto de la sumisión. Para entender lo de la sumisión, nosotros debemos entender de la relación que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios, en tres personas, desde antes de la fundación del mundo, ya existieron ellos. Y cada uno dentro de la persona de la Trinidad tienen sus roles o sus responsabilidades. Y para que nosotros podamos entender un poquito de la Trinidad, debemos ir al pasaje de Primera de Corintios, el capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, para que veamos cómo son sus diferentes roles, ¿no es cierto? Dice Primera de Corintios 12, versículo 4 al 6, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo está encargado de darnos los dones. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo nos da una capacidad a nosotros para que podamos nosotros servirle a Dios. Dice, el Señor nos da a nosotros los ministerios. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesucristo nos pone a nosotros en los diferentes lugares donde nosotros vamos a estar sirviendo. El encargado de los ministerios es el Señor Jesucristo. Y el encargado de las operaciones o de crear las circunstancias para que nosotros podamos ejercitar los dones y podamos servir es el Padre. El Padre se encarga de poner los ministerios, de poner las operaciones, las circunstancias. Entonces, en este ejemplo, que es importante que nosotros entendamos, el Padre es el que planifica, el que da la dirección. El Padre es el que, digamos así, el que ordena las cosas, el que pone las cosas en orden. Él ya tiene un plan determinado.
el Hijo es el encargado de ejecutar el plan, de acuerdo a los pensamientos del Padre. Y el Espíritu Santo es aquel que puede llevar, dar a entender, dar a conocer a las personas qué es lo que el Hijo quería hacer. Pero para esto, cada cual cumple un rol. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Ahí no hay que el Padre es más importante que el Hijo o el Hijo es más importante que el Espíritu Santo, sino que los tres están operando en la misma autoridad. Los tres tienen el mismo poder, los tres son omniscientes, los tres son omnipotentes, los tres son omnipresentes porque son Dios. Es un Dios manifestado en tres personas. Y no hay jerarquía. Los tres comparten. Pero vemos aquí que el Hijo se somete al Padre. El Hijo voluntariamente decide sujetarse al Padre, someterse al Padre, para que se puedan llevar a cabo los propósitos del Padre. Y esto no le hace menos al Señor Jesucristo, sino que entienden de que esa es la manera en que se va a llevar a cabo la salvación. Y el Espíritu Santo, en cambio, dice que toma del Hijo y el Hijo pone en el Espíritu Santo para que Él nos enseñe todas las verdades en cuanto al Hijo. Y de esta manera nosotros podamos conocer al Padre. Bien, entonces vemos ahí que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en una manera coordinada y en una manera donde se sujetan los unos a los otros. Bueno, la palabra sujeción, entonces, tiene que ver con el hecho de voluntariamente someterse a la dirección que en este caso Dios el Padre está dando al Hijo. Es la misma palabra cuando dice aquí someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Saben que dentro de la iglesia no hay jerarquías. Todos somos hijos de Dios. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos pasamos a ser hijos de Dios y ningún hijo de Dios tiene autoridad sobre otro hijo de Dios. Todos nosotros nos convertimos en siervos. La autoridad de la iglesia es Cristo. Y nosotros nos sometemos a las Escrituras. La Biblia y el Señor Jesucristo son nuestras autoridades. Y por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos seguir las enseñanzas de la palabra y someternos a Cristo. Cristo es la cabeza. Y dice la Biblia que cada uno somos como miembros de su cuerpo y cada miembro está conectado a la cabeza. Así que en la iglesia no hay jerarquías. No es que el pastor tiene más autoridad. Desde la perspectiva de Dios, no hay autoridades en ese sentido de jerarquía. Pero sí en cuanto a función. Porque a cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo se nos da un lugar con los diferentes dones que el Señor nos da y con los diferentes ministerios que el Señor nos da. Tenemos que saber cuáles son nuestras responsabilidades que nosotros tenemos que servir. Así que el pastor no es una autoridad jerárquica.
El pastor es una autoridad espiritual y como tal sirve de guía. Ahora, vamos a entender cómo es que Jesucristo llegó a ser cabeza de la iglesia. Y vamos a eso a leer en Filipenses, en el capítulo 2. Es súper importante entender cómo es que Cristo llegó a ser cabeza de la iglesia y por qué Jesucristo fue dado por cabeza a la iglesia. Filipenses del capítulo 2, vemos el proceso que llevó a Jesucristo para que Él pueda ser la autoridad en la iglesia. Versículo 5 de Filipenses 2 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, o sea, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí nosotros tenemos el proceso que siguió Jesús. Él estando en forma de Dios, es decir, siendo Dios mismo, Él decidió humillarse, vaciarse. Y aquí la Biblia nos dice que nosotros debemos tener ese mismo sentir. La palabra sentir quiere decir el mismo pensamiento, la misma actitud que tuvo Jesús. Que Él renunció a quedarse en su gloria, porque Él tranquilamente hubiese decidido quedarse en la gloria y estar con el Padre por toda la eternidad. Pero había un plan que el Padre tenía. El Padre tenía este plan de salvar al mundo. Y el Hijo decidió sujetarse, someterse a la voluntad del Padre, renunciando a sí mismo, renunciando a la posición de su gloria. Dice aquí la Biblia, no estimó el ser igual a Dios. No se aferró a su gloria, sino que se despojó. Ahí la palabra despojar dice que se vació a sí mismo. Tomando la forma de siervo. Es decir, estando Él en gloria y Él digno de suprema alabanza y adoración, decidió Él descender, hacerse hombre. Y dice, y no solo eso, sino que estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Qué quiere decir esto que se humilló? Humillarse significa voluntariamente someterse para hacer la voluntad de otra persona. En este caso, el Señor Jesucristo se sometió para hacer la voluntad de Dios. Y dice que se hizo obediente hasta la muerte. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús estuvo en el
jardín del Getsemaní, él decidió y dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús. Se humilló para hacer la voluntad de otro. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dice que Dios le exaltó hasta lo sumo. Es decir, que le puso como la máxima autoridad. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aquí aprendemos dos cosas. La una es la sujeción y la otra el llegar a ser la cabeza, el llegar a ser la autoridad. La sujeción tiene que ver con el hecho de aceptar de que hay un orden, aceptar de que hay un plan, aceptar que hay un diseño, que Dios mismo lo ha establecido. Y cuando estamos nosotros hablando en el libro de Efesios, en cuanto a la sujeción, en este caso dice, someteos los unos a los otros. Habla de una sumisión o una sujeción mutua. Es decir, tanto el hombre como la mujer están sujetos el uno al otro. La mujer tiene necesidades y el hombre tiene necesidades. Y los dos están para servirse el uno al otro. Y están para reconocer de que los dos son hijos de Dios. Y aquí vamos a hablar ya específicamente también de los creyentes, ¿verdad? De los creyentes. Le dice, sujétense los unos a los otros. Es decir, va a haber un respeto mutuo. Y debemos reconocer de la misma manera que el Padre y el Hijo cumplen funciones diferentes, en el matrimonio también el esposo y la esposa tienen responsabilidades diferentes. Pero eso no quiere decir de que por tener responsabilidades diferentes, el uno es menor o mayor que el otro. Entonces operamos delante de Dios en igualdad. La Biblia dice que en Cristo no hay ni hombre ni mujer, no hay ni esclavo ni libre, ni bárbaro ni escita, ni judío ni griego. Para Dios todos somos en ese sentido iguales. No tenemos jerarquías en el matrimonio. Y en la iglesia no hay jerarquías. Versículo 22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, aquí viene el asunto del orden. Así como Dios tiene un plan para ejecutar la salvación y el Hijo viene para salvarnos, de igual manera nosotros en el matrimonio vamos a tener funciones, un diseño. Dios ha diseñado que en la familia
de que el hombre pueda ser la cabeza del hogar. Pero recuerden que para llegar a ser la cabeza tenemos el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo, para ser cabeza, primero tuvo que humillarse, despojarse, vaciarse, llegar a ser siervo, para luego ser exaltado y tener un nombre que sobre todo nombre. La función y el ser cabeza demanda un espíritu de servicio. Entonces, si nosotros vamos a ser cabezas del hogar, guías del hogar, entonces tenemos que servir. Tenemos que vaciarnos a nosotros mismos. Tenemos que ponernos a disposición para ver las necesidades. Eso es lo que hizo Jesús. Cuando nosotros tenemos esa misma actitud que tuvo Jesús, por eso nosotros hablamos de un siervo líder. Un líder es uno que sirve, no simplemente y manda. El verdadero liderazgo tiene que ver con servicio. De hecho, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que ver en nuestros gobiernos. Los servidores públicos, la misma palabra lo dice, ¿no? Servidores. Deberían ser siervos, mirar y ayudar a la gente para que el país se pueda desempeñar y desenvolver en la mejor manera. Aquellos que están en autoridad tienen la responsabilidad de guiar y de servir para que el pueblo pueda vivir quieta y reposadamente y puedan realizar las funciones y el país pueda estar en orden y surgir y salir adelante. Por eso se llaman ministros. La palabra ministro quiere decir siervo. Y un ministerio justamente quiere decir eso, que está para el servicio de, en la diferente área. Si es el Ministerio de Agricultura, van a servir en el área de agricultura, para facilitar de que nosotros podamos tener alimentos, para ayudar a aquellos que están en los campos trabajando. Ellos deberían ser el canal de servicio para que eso fluya y prospere y siga adelante. Y así en cualquier otro. Si usted está ocupando una función en el gobierno, usted es un servidor público. Lastimosamente nosotros sabemos cómo es que esto funciona, ¿no? Y como la corrupción es tal, ¿por qué hay corrupción? Porque en lugar de servir, quieren usufructuar. Quieren, en lugar de ser siervos, se quieren ver como generales, como autoridades que quieren imponer, en lugar de facilitar el servicio. Bueno, es lo mismo en el matrimonio. En el matrimonio, el hombre está para servir. Y la mujer tiene que sujetarse, ¿verdad?, a la guía y al servicio que está prestando el esposo. Porque eso va a llevar a un mejor destino, a un mejor arribo, el destino de la familia, el destino del matrimonio.
Las cosas se dificultan en el matrimonio cuando no se cumplen las funciones o cuando se empiezan a haber dudas, sospechas, infidelidades. Lo que empieza es a desviarse el barco del matrimonio. Debemos tener un compromiso y mantener ese compromiso que nosotros hemos hecho desde que empezamos el matrimonio. De amarnos, de respetarnos en enfermedad, en salud, en riqueza, en pobreza. Recuerden que tanto el matrimonio como la familia tienen que ser guiados hacia un destino. Y el destino del matrimonio debe ser glorificar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Y si el hombre está, dice aquí, cumpliendo las funciones como cabeza. Voy a leer estos dos versículos para que veamos cómo funciona. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a suponer que tenemos un paraguas y el paraguas más grande es Jesús. Debajo de ese paraguas hay un paraguas más pequeño, ahí está el esposo. Debajo del paraguas del esposo está la esposa y debajo de la esposa los hijos, ¿verdad? Entonces, ¿quién es la cabeza de la familia? Cristo es la cabeza de la familia. Si Cristo es la cabeza de la familia, el esposo se sujeta a Cristo. Es decir, las enseñanzas de Jesucristo. Sigue las instrucciones de Jesucristo. Sigue el ejemplo de Jesucristo. El esposo se convierte en un imitador de Cristo. Y le dice el apóstol Pablo aquí, y las esposas, las casadas, se sujetan a su esposo, como si estuvieran sujetándose a Cristo. Y esa parte yo quiero que subrayen ahí en sus Biblias. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el esposo debería estar conectado a Cristo. Bueno, ese es el orden bíblico. Pero siempre vienen los problemas cuando no guardamos ese orden. Cuando no entendemos cómo funcionan estas conexiones. Así como el Hijo se sometió al Padre para cumplir a cabalidad el programa de la salvación del hombre, de la redención del hombre, muriendo Jesús en la cruz, resucitándolo y sentándolo a la diestra de Dios y dándole una autoridad que sobre toda autoridad. Nosotros como hijos de Dios, si en realidad, como ya estudiamos nosotros Romanos, hemos sido crucificados con Cristo, hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo, hemos resucitado con Cristo. Esa realidad de la salvación nos conecta a Cristo. Entonces, todo varón que ha aceptado a Cristo debería estar conectado con el Señor Jesucristo
y Jesucristo pasaría a tener la supremacía en la vida de ese varón. Jesucristo pasaría a ser la cabeza de este varón y el varón estaría sujeto a Cristo. Y viviría para hacer la voluntad de Dios. Este varón debería vivir como un siervo de Cristo, conectado a Cristo. Por eso dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay los problemas, verdad? Porque esa es la pregunta, lastimosamente, ¿verdad? Si todo fuera así, tal como aquí está en la Biblia, y siguiéramos este orden, no tendríamos los problemas que tenemos. Debemos entender entonces qué es lo que sucede. El máximo, yo creo que el problema que nosotros tenemos, en primer lugar, no seguimos este orden establecido. Porque para empezar queremos hacer nuestra propia voluntad. Y queremos nosotros seguir nuestros propios pensamientos, nuestra propia manera de entender el matrimonio, y seguimos el ejemplo del mundo. Y en lugar de someternos a Cristo, estoy hablando como varón, en lugar de estar conectados a Cristo, muchos de los varones quieren vivir independientes de Cristo. Ignorando lo que sucedió. ¿Qué es lo que sucedió? Que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando nosotros no tenemos esa conciencia de que nosotros hemos sido crucificados con Cristo, no nos vamos a someter a Cristo. No nos vamos a conectar a Cristo. Pero cuando nosotros tomamos conciencia de que Él vive en nosotros, que ya no vivo yo, entonces creemos lo que dice la Biblia, que separados de Cristo nada podemos hacer. Separados de Él nada podemos hacer. Pero esto es una realidad también para las mujeres. Todas las mujeres que han aceptado a Cristo Jesús también han sido crucificadas con Cristo. También la naturaleza pecaminosa fue crucificada juntamente con Cristo. Y al ser crucificadas con Cristo, tienen la capacidad para sujetarse primeramente a Cristo y luego a su esposo. Y existen dificultades cuando tanto el hombre como la mujer no se ven crucificados con Cristo. No se niegan a sí mismos. El Señor Jesús dijo, el que quiera seguirme a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es para el hombre y para la mujer. El hombre va a poder servir y amar, y la mujer va a poder sujetar y respetar
en la medida que tomen conciencia de esta realidad en sus vidas. Porque humanamente nosotros no queremos servir ni amar. Humanamente nosotros queremos reinar y que nos sirvan. Eso es lo que queremos en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero solamente la cruz y la resurrección hace un cambio en nosotros. Y recuerden que este pasaje de Efesios capítulo 5, 21 y 22, especialmente estos versículos, vienen de Efesios 5, 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, que la esposa se va a poder sujetar y el esposo va a poder amar como Cristo amó la iglesia, siempre y cuando sean llenos del Espíritu Santo. Nosotros no vamos a poder servir y amar a nuestras esposas si no estamos controlados por el Espíritu Santo. Y para estar controlados por el Espíritu Santo, tenemos que reconocer que estamos crucificados con Cristo. Entonces, no debemos leer estos pasajes o estos versículos de Efesios 5, 21 y 22 desligados del resto del libro de Efesios y del resto del Nuevo Testamento, porque si no sería imposible tratar de vivir estos dos versículos, Efesios 5, 22 y 23, despegados de estas realidades, de lo que Jesús hizo en la cruz y en la resurrección, y hacer una realidad de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Solamente las personas llenas del Espíritu Santo, en este caso las mujeres, se van a poder someter a sus esposos, y los esposos van a ser cabeza y van a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y aquí va a poner un ejemplo de la iglesia y Cristo, y de la mujer y el esposo. Recuerden lo que nosotros dijimos, de que los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, están conectados a la cabeza que es Cristo. Tenemos que sujetarnos a Cristo como hijos de Dios, estar conectados a la cabeza que es Cristo Jesús. Y esto es a hombres y a mujeres. Recuerden que los hombres y las mujeres son miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos están conectados a la cabeza que es Cristo. En el matrimonio dice, si es que los dos están sujetos o conectados a la cabeza que es Cristo, la mujer tiene que estar sujeta a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo en todo. Quizás sería bueno que entendamos esto, ¿no? ¿Qué es sujetarnos a Cristo en todo? Cristo
es el que nos da a nosotros la vida. Cuando dice Juan capítulo 15, versículo 5, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ese es el tipo de conexión que tiene que haber. La mujer, dice aquí, también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Porque es la manera en que nosotros vamos a poder seguir como matrimonio. Es decir, un matrimonio que está siguiendo y haciendo la voluntad de Dios. Versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y aquí viene la entrega del hombre a la mujer. ¿Qué quiere decir esta palabra amar? La palabra amar es la palabra ágape. Esto es afección, benevolencia, una fiesta de amor, entrega, dar, querer, amar. El esposo dice que tiene que amar, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Entonces, el esposo tiene que proveer para la casa. El esposo tiene que entregarse, mirar que las necesidades en el hogar estén cubiertas. En todo sentido. El hombre es el que va a dar no solamente la dirección, sino que va a estar pendiente de las cosas que se necesitan. Entonces, tenemos que estar atentos para ver qué es lo que se necesita, qué es lo que están necesitando nuestras esposas. Y ahí, pues, justamente, una de las cosas que son súper importantes, que creo que vale la pena que nosotros hablemos en este momento, es de cómo funciona la comunicación. En la comunicación tenemos tres cosas que son importantísimas. En primer lugar, tenemos el emisor. En segundo lugar, el receptor. Y en tercer lugar, debe haber un feedback o una interacción o retroalimentación. Entonces, cuando nosotros comunicamos o emitimos un mensaje, y claro, esto es una de las cosas súper necesarias en el matrimonio, y es que cuando nosotros estamos hablando, no tenemos que dar por entendido o suponer que el otro entendió el mensaje que yo di o el mensaje que yo emití. Cuando una persona, sea el esposo o la esposa, dice algo, entonces la otra persona dice, ¿esto es lo que estás diciendo tú? ¿Esto es lo que quieres decir tú?
Entonces dice, no, yo no quise decir eso. Entonces dime qué es lo que tú quieres decir para poder entenderte mejor. Entonces se necesita una clarificación. Cuando nosotros estamos hablando, necesitamos hablar claramente y estar seguro que la otra persona entendió lo que yo estaba diciendo. Y para poder entender lo que la otra persona está diciendo, entonces se necesita un feedback o una retroalimentación. Muchos de los problemas que tenemos en el matrimonio es porque damos por entendidos que la otra persona entendió lo que yo dije. Y cuanto más cuando hablamos no solamente de palabras, sino también de tratar de verbalizar lo que nosotros sentimos, que eso es un desafío también. Y vamos a continuar hablando acerca de la comunicación en el próximo mensaje. Pero es súper importante que nosotros vayamos entendiendo en esta noche de que de la misma manera que Cristo se sometió al Padre, las esposas se tienen que someter a los esposos. Eso no le hace ni más ni menos. De la misma manera que Cristo amó a la iglesia y la sirvió y dio su vida, el esposo tiene que hacer por su esposa. Les dije que esto va a ser posible solamente cuando estamos conectados a Cristo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Creo que estos principios son fundamentales, básicos para el matrimonio. Continuaremos el día de mañana, el lunes a las 9 de la noche, conversando y compartiendo este mensaje. Y si ustedes tienen preguntas, pues escríbanme ahí en el Facebook para poder tratar de compartir bíblicamente qué es lo que Dios quiere que hagamos. Muy bien, vamos a orar para terminar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Señor, gracias te damos porque tú tienes un orden. Tú tienes un diseño para el matrimonio. Y gracias te damos, Señor, porque en Jesús, a través de su obra en la cruz y de su resurrección, Señor, tú haces posible que los matrimonios funcionen conforme a tu diseño. Señor, queremos pedirte que tú sigas obrando en nuestras vidas. Que tú sigas, Señor, revelándonos por tu palabra y haciéndonos comprender cada día más las implicaciones del Evangelio, las implicaciones de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y cómo esto afecta a nuestras vidas, a nuestros matrimonios y a nuestras familias. Te damos gracias, Señor, porque tú quieres bendecir a las familias de la tierra. Señor, y tú quieres que los matrimonios funcionemos de acuerdo a este plan y a este diseño. Señor, reconocemos que muchas veces no queremos aplicar este diseño a nosotros. Pero Señor, por tu gracia te pedimos que tú tengas misericordia y tu gracia abunde en nosotros para que podamos ver familias saludables que funcionan de acuerdo a este diseño que estamos esta noche viendo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, muchísimas gracias. Estaremos el día lunes a las 9 de la noche continuando con este estudio. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Hasta pronto.